Agradezco muchísimo al doctor Mariano Candiotti, que además es profesor de nuestra querida Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para que nos ayude a entender un poco, doctor Candiotti, qué es lo que se buscaba desde el Ejecutivo con este proyecto y qué es básicamente lo que se modificaría en caso de que obtenga la otra media sanción de los senadores en nuestro país, esto que ya obtuvo media sanción de diputados. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la visita. En general, yo quiero aclarar una cuestión previa y de previo y especial pronunciamiento. Todo marco teórico que subyace en este tema lo doy por entendido, digamos, lo que significa una política pública sobre ancianidad, sobre vejez, sobre sistemas jubilatorios en general. Me parece que puntualmente hay que tener en cuenta que este proyecto, que es un proyecto tendiente a modificar un sistema especial jubilatorio que tiene origen en el año 1991, que estaba destinado originariamente a un montón de otros universos de trabajadores calificados del Estado Nacional, ha quedado prácticamente reducido, luego de una ley que fue modificatoria de esta que estamos nombrando, al sistema de servicio exterior y el sistema de jueces nacionales, jueces y fiscales nacionales. En general, los sistemas previsionales tienen tres patas que son las más importantes: edad, años de servicio, movilidad y cálculo del haber. Las tres cuestiones son las tres cuestiones que el Poder Ejecutivo Nacional intentó modificar. Por parte, la edad tiene que ver con una definición de qué es lo que se considera vejez desde el punto de vista de una política social. Claramente hay una tendencia al incremento de la edad que es regional y mundial. Esto me parece una avanzada razonable que de hecho fue lo que menos se objetó por parte de las entidades que nucleaban a los interesados, a los jueces, a los fiscales y demás. No obstante ello, me parece interesante la bifurcación por cuestión de género. Me parece muy importante que se haya, si es que termina así, esto no lo sé hoy, una diferenciación en el género entre lo masculino y lo femenino, fundamentalmente por la situación epocal en la cual se producen las circunstancias de las magistradas que están en edad jubilatoria. Claramente son generaciones que han tenido a su cargo la doble instancia, el doble trabajo, y me parece muy importante que esto pueda tender a reconocerse al menos en mantenerse la edad hacia ella. Para el futuro, seguramente generaciones de mujeres tendrán la oportunidad de estar casi en igualdad de condiciones en ese sentido de la obligación laboral con los hombres. O sea que me parece importante, ese es un tema que tiene una cuestión positiva y una cuestión para destacar. La segunda cuestión está vinculada a lo que se conoce como la tasa de sustitución, que es el famoso 82% móvil que tiene incorporado el artículo, creo que el 8.9, de la ley 24.018 con sus modificaciones. ¿Qué es lo que pretende el Ejecutivo? El Ejecutivo pretende alejarse de ese modo de movilidad. Hay varios sistemas de movilidad. De hecho, el artículo 14 bis que lo consagra no tiene un modelo constitucional de la movilidad. Y hay diferentes estándares de la movilidad. Uno es la tasa de sustitución, el 82% en este caso, móvil adecuado al último cargo que ejercía el magistrado o magistrada. Otro es tener una referencia con los valores que los activos perciben hacia los pasivos, verbigracia en la provincia de Santa Fe. Y otro es el modelo de la ley 24.241, que es el modelo que incorpora porcentajes entre cantidad de aportes realizados sobre cantidad de aportantes, que es el sistema nacional. El sistema propuesto actualmente trata de dejar de lado el sistema de movilidad incorporado en la ley, que es el 82% sobre el último cargo, para modificarlo teniendo en cuenta el 82%, pero no ya sobre ese último cargo, sino sobre los últimos 10 años que venía persiguiendo la totalidad de los cargos del Poder Judicial. Por supuesto que hay otros requisitos, por ejemplo, los años de servicio dentro del sistema y demás, que lo hacen un sistema muy, muy restrictivo, el sistema este. El sistema exige prácticamente que haya 20 años del Poder Judicial, no de todos los sistemas que rigen dentro del sistema de reciprocidad, con lo cual
nosotros estamos hablando de futuros jubilados que por lo menos tienen 20 años dentro del sistema previsional judicial. Con lo cual hay una cuota de aportes muy específica para este tema. Aquí dejo de lado todo el tema de todo lo que es el tema de lo deficitario o superavitario que puede ser el sistema según su modelo cerrado otro, porque no es el tema que a mí me interesa destacar. Yo creo que el modelo actual propuesto por el Ejecutivo es un modelo que tiende, en todo caso, a unificar con criterios de otras provincias, por ejemplo la de Santa Fe, pero puntualmente en el caso, yo coincido en este sentido con los fallos que en el año 2001 dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se debatió un tema similar a este, y dijo lo siguiente, que la garantía de independencia tenía vinculación con la intangibilidad remuneratoria para los activos y que este concepto debía trasladarse hacia los pasivos. Con lo cual, claramente, interferir en la movilidad del haber previsional de los jubilados y jubiladas futuros de magistrados es prácticamente poner en crisis nuevamente la independencia de criterios que tiene un juez jubilado o un juez en actividad. Claro. En ese sentido yo comparto la crítica, no estoy en condiciones de avisorar si esto va a ser o no declarado inconstitucional, no lo sé, no soy magistrado. Sí coincido con esa tesis, esto es por un lado. Y me parece en general de que debatir sin mayores estudios previos, sin mayores debates, no alienta un debate en profundidad y democrático. Me parece también, hay otras cuestiones que estuve viendo la ley, yo por supuesto que leí el proyecto de ley, faltan cláusulas de transición, como los tienen muchos otros niveles, la famosa transición, el modelo transicional que se copió en esta oportunidad, es similar al artículo 34 de la ley 24241 del año 94, que era otro escenario totalmente diferente, porque acá me parece, por ejemplo, que no se han tenido en cuenta la situación particular de muchos magistrados que están próximos a tener la edad jubilatoria y a los cuales no se le dio ni siquiera la opción a poder optar por una salida medianamente planificada y estudiada de este tema. Esto también me parece que afecta derechos subjetivos que van a ser seguramente judicializados. Bueno, de la ley específicamente que usted nos estaba explicando, y porque además el tema sistema previsional, obviamente que es su materia y lo que usted entiende. La pregunta que todo el mundo se hace, y sobre todo el común que está escuchando la radio y viendo Litus en este momento es, dice, ¿qué modificación se hace en este sistema jubilatorio que ha provocado que muchos jueces digan, prefiero renunciar antes de que se apruebe esta ley jubilatoria para jueces y diplomáticos? ¿Hay tanta diferencia con lo que tienen hoy para jubilarse a lo que tendrían en caso de aprobarse esta ley? De acuerdo a la ley, al proyecto de ley, al cambiar el monto, el parámetro de movilidad que define, primero, cuánto es la tasa de sustitución, en este caso es el 82%, por un lado, se va a mantener el 82% en el proyecto nuevo, pero lo que va a cambiar sustancialmente es la movilidad y el cálculo del haber. Actualmente el cálculo del haber es el 82% del último cargo, del cargo en actividad. Y la movilidad va a estar vinculada a lo que en actividad percibe ese cargo. Lo que se cambia acá son las dos cuestiones. Primero, ¿cómo se determina el 82%? Que no va a ser sobre el último cargo, sino sobre los últimos 120 meses. Se está discutiendo, o no sé cómo quedó aprobado, si era el último cargo actualizado o no, pero es una tasa de sustitución diferente y el modo de actualizarse es diferente. Si uno lo pasa, de acuerdo a los cálculos actuariales que uno ha visto, que han circulado, he visto estudios de algunos colegas que lo han proyectado, aparentemente sería un poco superior a lo que se conoce como tasa de sustitución del sistema nacional, que es un 60%, estaría cerca del 70%. O sea, que va a haber, esto en términos generales estoy hablando, no un caso, habría aproximadamente una pérdida de más de un 10-12% en el cálculo inicial de la tasa de sustitución. Y luego en la movilidad no sería la misma movilidad del cargo actualizado, sino sobre esa determinación del haber. Por eso es que los magistrados que están en condiciones de jubilarse lo hacen y deben tener muy en cuenta, yo esto vi que hay una duda sobre este tema, la ley aplicable, dice una ley que es la ley de referencia en estos casos,
Es la ley vigente al momento del cese. El cese de los magistrados es cuando se presenta efectivamente la renuncia. No hay dudas en este tema. Me parece que el debate que yo escuché ayer de pedirle al Ejecutivo, se le había pedido que lo aclare, que haya una ley, no hay nada que aclarar. La ley dice otra cosa diferente a lo que se sostuvo ayer en el debate por parte de funcionarios. La ley que rige las jubilaciones se llama ley aplicable en el tiempo. Es una parte del derecho que todos estudiamos, dice la ley, la 18.037, que es la que establece puntualmente este tema aplicable supletoriamente, dice que la ley aplicable es la ley vigente al momento del cese. Le doy un ejemplo. Cuando fallece una persona, la ley aplicable para la pensión es la ley vigente al momento del fallecimiento, no cuando se inicia el trámite, ni antes ni después. Esto es igual. ¿Cuándo cesa? Cuando usted renuncia efectivamente en sus funciones. Hay un cese de servicio. Por eso me parece importante que, por eso las consecuencias son la cantidad de renuncias que los magistrados a lo largo y ancho del país lo hacen porque saben de esto que estoy mencionando yo. No es algo que yo digo, esto está en la ley, no es algo que es personal, es objetivo. Bueno, le agradezco mucho, doctor Mariano Candioti, por prestarnos estos minutos y tratar de explicarnos un poco en qué consiste esta reforma entonces a la ley previsional para jueces y diplomáticos que tiene o obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, porque por allí, para el común de la gente o para muchos de nosotros, se hacía difícil entender por qué se había generado tanta polémica con este proyecto que había presentado el Ejecutivo. Al contrario, gracias a ustedes por la consulta. La academia siempre tiene que estar a disposición de aclarar estas dudas. Lo hacemos en una perspectiva, digamos, sin ningún interés puntual. Creemos sí que esto va a tener un impacto inmediato en la Administración de Justicia porque va a haber una importante cantidad de vacantes que se van a producir. Esto sí, lo podemos objetivamente, lo vamos a ver. Bueno, la actualidad, Liliana, esto está ocurriendo en este momento, es el debate que tiene hoy la Argentina, esto es lo que está pasando con esta media sanción que obtuvo de la Cámara de Diputados esta ley de reforma previsional a las jubilaciones de jueces y diplomáticos en nuestro país, y era lo que queríamos consultarle al doctor Mariano Candioti, que tan amablemente nos recibió con el móvil de Litus 710.